Bienvenidos a AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. AFZ Profundo. Muy buenos días. De nuevo estamos en domingo y con ustedes AFZ Profundo. Hoy con una interesante entrevista con una figura pública de mucha trascendencia en la República Dominicana, un dirigente histórico de lo que fue el social cristianismo en la República Dominicana, y que el ingeniero Guillermo Carán nos honra con su presencia. Fue gobernador del Banco Central de la República Dominicana, ejerció en varias funciones como secretario de Estado en diferentes dependencias y ha sido una persona con una larga data y dilatada carrera en la vida pública del país. Una figura que ha siempre concitado la atención del público por los temas de interés y por los conocimientos que transmite a través de sus entrevistas, sus intervenciones, los escritos que hace en la prensa nacional, la prensa escrita, y con el cual me honro de ser su amigo y de haber compartido como miembro del Partido Reformista Social Cristiano por muchos años. Don Guillermo, bienvenido a este programa. Vamos a enfocar en el día de hoy, o más bien a reenfocar el programa, porque teníamos previsto hablar de lo que se esperaba que fuera la anunciada reforma fiscal, la cual ha sido abortada y el presidente de la República ha anunciado que no se va a llevar a cabo. Ha dado una serie de razones por las cuales él entiende que no es el momento y que no procede cargar más a la población con impuestos y con medidas restrictivas. Ha hecho una serie de señalamientos en los que dice y motiva el porqué de estas decisiones, pero también ha dicho los logros que ha tenido su gobierno y de qué manera han reducido el gasto del gobierno central. Este gobierno ha trazado y ha, digamos que, ejercido una política desde el punto de vista financiero y económico, desde el punto de vista de la política monetaria y también de la política fiscal, que el presidente entiende y asume que son logros de su gestión. Ha dicho que ha reducido el gasto público en el orden de 27,000 millones de pesos en el primer año de gestión. Quisiéramos escuchar la opinión del ingeniero don Guillermo Carán, con la autoridad que tiene y que le da el haber sido también gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Bueno, gracias por la invitación, aunque cada vez que a mí me presentan como histórico, como dirigente histórico, me da miedo porque parece como que me estoy poniendo viejo. No lo estamos jubilando, eso no es verdad. Bueno, yo creo que el discurso de anoche fue un discurso que deja a la sociedad y a la economía dominicana una tarea inconclusa, porque si bien el presidente habló de que no va a haber reforma tributaria, eso no quiere decir que las condiciones exijan algún tipo de reformas que de alguna manera u otra puedan ser implementadas, sobre todo si se conciben adecuadamente. Porque a mí me parece que en el discurso del presidente, al igual que en el discurso de otros dirigentes políticos, hay una especie de confusión con relación a lo que es una reforma fiscal. Y esa confusión también se destiló anoche en el discurso del presidente, porque él habló de reforma tributaria y la reforma tributaria es uno de los componentes de la reforma fiscal. Así que es un término más amplio, mucho más amplio. La reforma fiscal incluye otro componente que es el gasto y hace suponer, y yo diría, quiero suponer, porque como percibo que fue un discurso que dejó una tarea inconclusa, una agenda inconclusa en la sociedad y en la economía dominicana. Yo quiero suponer que algo tiene que haber, que es lo que originalmente yo pensaba cuando se anunció el discurso del presidente.
yo no me sorprende que haya retirado el proyecto de reforma tributaria porque lo hizo el año pasado, cuando el clamor popular le exigió que tuviera otro curso de acción. Pero esperaba del presidente que presentara una alternativa. Es decir, don Guillermo nos está explicando que una cosa es la reforma tributaria, que son más cargas, más gravámenes en términos impositivos, y otra es la reforma fiscal, que abarca también lo que es el gasto público. Correcto. Por favor, acuérdense que muchos de los ciudadanos que nos están viendo son como yo, neófitos en materia financiera, en materia, digamos que de la economía del Estado. Bueno, entonces en ese contexto yo esperaba del presidente que propusiera una alternativa, sobre todo que hay alternativas, porque lo cierto del caso es que la economía dominicana no puede seguir amenazada por los déficits que estamos teniendo, no puede seguir contando tanto con el endeudamiento, sobre todo en un orden internacional tan incierto como el que estamos observando. No solamente en el término de las finanzas públicas, es decir, gastos y endeudamiento, sino hay un problema económico consecuente con el mal manejo de la pandemia, porque por el pánico de la pandemia, muchas actividades económicas se le ordenó el cierre de la economía, la suspensión de sus actividades. Aquí mismo se hizo, pero se hizo también internacionalmente y ahora estamos pagando la consecuencia. Hay mucha carestía de productos. Bueno, primero hay mucha carencia de productos, están escaseando productos. Y eso a su vez genera alza en los costos. Carestía. Entonces hay procesos inflacionarios y todo eso genera una incertidumbre económica que debe ser encarado con una respuesta oficial. Ahora, la respuesta oficial no puede ser dejando en el vacío, saltando en el vacío, la situación del equilibrio fiscal o del desequilibrio fiscal que está afectando la economía dominicana. Don Guillermo, hemos visto cómo se está hablando a nivel nacional e internacional de lo que algunos denominan la interrupción de la cadena de producción, y que esto ha dado como consecuencia que los precios se vayan al alza, que haya un incremento inflacionario de esos precios, y además que las materias primas se han disparado en los mercados internacionales, igual que el precio del barril del petróleo, ya sea el del Mar del Norte, ya sea el West Texas Intermedia, es decir, hablamos del Brent o hablamos del Golfo de México. Pero hemos visto que el petróleo está sobre los $80 y el país no ha tenido, digamos que la previsión, por ejemplo, de haber hecho un hedge o haberse protegido para afrontar esta crisis. Ahora, también vemos cómo las estadísticas de nuestro Banco Central arrojan una inflación que, si usted va a los supermercados, no se compadece con la realidad. Nos gustaría oír cuál es su opinión. Bueno, creo que debe explicarse que, por ejemplo, el origen de esta carencia y de esta carestía, o repetir, que se origina en el haber interrumpido los procesos productivos. Producto de la pandemia. De repente se interrumpieron procesos productivos, la gente no produjo, y ahora que hay una reapertura económica, la gente entonces demanda mucho y demanda de golpe violentamente, y eso hace aumentar los precios. Esos precios a veces no se reflejan porque la forma como el Banco Central mide el índice de precios es con una serie de productos básicos que no siempre corresponden a los efectos internacionales que están gravitando sobre la economía dominicana. Y que en algunos casos, hacia lo interno de nuestro mercado, son subsidiados también. También. Entonces pienso que precisamente porque la economía dominicana tiene que prepararse a esas contingencias que nos están amenazando. Lo que pasa es que cuando se tiene un gobierno, vamos a decir, eufórico, satisfecho, que no reconoce los problemas, que sienten que ya está todo resuelto, que ya está todo cambiado,
es muy difícil convencer a los conductores, a los hacedores de política pública, que tienen que tomar una serie de precauciones que no están tomando. Usted, don Guillermo, fue colaborador, amigo, funcionario del extinto presidente Joaquín Balaguer. El presidente Balaguer siempre creyó en la austeridad, en el gasto administrativo, creyó siempre en el ahorro interno. Ahora, nosotros hemos emprendido una cadena de endeudamiento desde los gobiernos del PLD, donde los niveles de endeudamiento ya se habla de que están rondando sobre el 60% del Producto Interno Bruto. También hemos visto que se han tomado empréstitos para el pago del servicio de la deuda, es decir, los intereses. No estamos abonando al capital, al principal. Esa es la alternativa que yo creo que el presidente Abinader debió ofrecer. O sea, ya no vamos a atacar la reforma fiscal por la vía tributaria, ya no va a haber nuevos impuestos, pero tenemos que hacer algo en el campo de los gastos. Porque, fíjate, la situación es tan delicada. Déjame citarte unas cifras al 22 de octubre de este año. Prácticamente en el mes, terminándose el mes 10 del año, solamente faltan 2 meses. Estamos hablando de algo muy actualizado, porque estamos hablando de días. Sí, de días, hace 5 días. Sí, bueno. El 22 de octubre, al 22 de octubre, nosotros estamos teniendo que los gastos corrientes que incurre el gobierno consumían el 92% de los impuestos que pagamos. Es decir, que solo queda un 8% para los otros conceptos. Gasto corriente es burocracia, subsidios e intereses de la deuda. Entienda que él no está diciendo que esa es una carga fija. No interés, no amortización de la deuda. Ahora, para tú incluir la carga fija, tú necesitas sumarles la amortización de la deuda. Y si se la suma, las contribuciones no alcanzan para cubrir la carga fija. Que sobrepasaría el 100% de los aportes de la contribución. Exactamente. Hubo necesidad de recurrir a casi 20,000 millones de pesos para cubrir la carga fija y para cubrir los 51,000 millones de pesos que significan los gastos de inversión. Una economía no puede seguir permanentemente consumiendo todos los impuestos que paga la población en partidas corrientes y en cargas fijas. Entonces, yo esperaba que el presidente, como alternativa a la reforma tributaria, debió plantear o proponer, o esperaba que planteara, abordar la política de gasto. Pero me preocupó que aparentemente el gobierno se siente satisfecho con la política de gasto, porque fíjate que él habló de que se habían economizado tanto 27,000 millones, que habían algunas partidas específicas. Como el caso de la publicidad. Bueno, eso no sé, me sorprendió porque también habló de los viáticos, de los funcionarios. Pero puede ser que en algunas partidas específicas hayan economías, hayan ahorro, pero el gasto corriente como un todo no ha sufrido ese nivel de ahorro. Si uno lo compara con el presupuesto, el gasto corriente va a terminar el año un 10% por encima de lo presupuestado. ¿Y ejecutado en el año anterior? No, de lo presupuestado para este año actual. Ahora, ¿qué pasa? Que las economías logradas, yo quisiera llamarle atesoramiento más que economía, porque se justifican por haber dejado de invertir. El gobierno está invirtiendo la mitad de lo que está presupuestado que iba a invertir. Entonces, eso es como tú trabajar, tener dinero, guardarlo, no comprar lo que tú necesitas, no comprar lo que necesitas para producir, y puede llegar un momento que tú tienes mucho dinero, pero te mueres de hambre, porque no compras los alimentos. Entonces yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo eso repercute en la calidad de vida del dominicano? Bueno, repercute porque la economía necesita producción y con esa producción tú generas un empleo. Para producir tú necesitas inversión. Y si el Estado deja de frenar, de invertir, por ejemplo, en carreteras, en caminos, en canales,
tú afectas la estructura productiva del país y la creación de oportunidades de trabajo. Y si dejas de invertir en establecimientos de salud, en acueductos, en viviendas, en educación, entonces afecta la calidad de vida. Claro que el que me está oyendo puede decir, bueno, pero uno oye muchos anuncios de cosas que se están haciendo. Pero una cosa es anunciar una obra y otra cosa es ejecutarla. En este punto yo le quiero traer a colación algo que decía el presidente Balaguer. Es muy fácil pintar una paloma, pero él decía, ahora póngale usted el pico y que coma. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que estamos, se queda entonces con eso, y viendo al presidente Abinader que se sobreesfuerza cada semana, que diariamente, que visita provincias, hasta barrios, que oye junta de vecinos y anuncia obras, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué eso no está avalado en un nivel adecuado de inversión pública y de gasto de capital? Entonces uno llega a la conclusión de que hay un divorcio entre la intensidad y la voluntad del presidente Abinader con la maquinaria del Estado, lo cual es una situación muy delicada que debe ser ponderada al momento de tomar decisiones públicas, sobre todo en un ambiente de economía internacional como la que he dibujado anteriormente, de carestía y de carencias. Es evidente que el presidente Abinader está guiado por las mejores intenciones y que hace un esfuerzo sobrehumano por llevar eso al ánimo del dominicano y con su presencia en todos los escenarios, como ha dicho don Guillermo, en los barrios, en las provincias, pero eso no basta. Y es lo que uno está diciendo, que no puede haber una dicotomía entre lo que es el discurso del primer magistrado de la nación y lo que son las ejecutorias de sus funcionarios. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en AFZ Profundo, hablando a profundidad de la situación por la que atraviesa el país en materia política y económica. AFZ Profundo. El cumpleaños de Plaza Lama lo celebramos todos. Televisor LED Silo 32 pulgadas, Smart 14,495. Aire acondicionado Dimensions, Inverter 12,000 BTU, SIR 18, un año de garantía. 28,995. Ven a celebrar con nuestras ofertas de aniversario o realiza tus compras desde tu casa por nuestra página web www.plazalama.com. Oferta válida hasta el 31 de octubre 2021. Plaza Lama, la supertienda. AFZ Profundo. En el segmento anterior hablábamos con el ingeniero don Guillermo Carán y hablábamos al respecto de lo que son las ejecutorias del gobierno en materia económica y de que eso debe de ir cónsono, el discurso del señor presidente, con las ejecutorias y el manejo de la inversión pública. Yo quiero traer a colación que en uno de nuestros primeros programas, este programa tiene alrededor de 6 meses en el aire, y en uno de nuestros primeros programas yo le planteaba al ingeniero Ramón Alburquerque algo que había venido discutiendo con un invitado de este programa que ha estado ya en 3 programas, que es el licenciado economista Frederick Emanza de Gerardino. Y yo había propuesto al presidente de la República, incluso por las plataformas sociales, que el contrato de la Barrick Gold con el Estado Dominicano contempla la posibilidad de que el Estado reciba en especie, es decir, en oro, en plata. El doré está compuesto por varios metales y se extrae principalmente oro y plata. Y yo decía que por qué el Estado no recibía su beneficio en oro. Y entonces ese oro servía para que la reserva de nuestro Banco Central
fueran más sólidas, no estuvieran sujetos al mercado de la divisa, como en el caso del dólar, que se ha ido depreciando. Y Frederick Mazadeh compartía ese criterio conmigo y decía que él entendía que el Estado Dominicano debería volver al patrón oro, es decir, a que el peso dominicano estuviera respaldado por oro, y que luego que tuviéramos ese peso respaldado en oro, entonces podíamos entrar a que vinieran las divisas que vinieran, ya fueran euros, yen, libras esterlinas, dólares. Y esto lo discutíamos a propósito de una propuesta de un economista dominicano muy destacado, que ha sido incluso asesor del presidente norteamericano y de comisiones del Senado de los Estados Unidos, que es Víctor Canto, que planteaba la dolarización de la economía dominicana. Recientemente hicimos un programa en el que vimos el caso de Panamá en el 1904, después vimos el caso en el año 2000 con el presidente Yamil Mahuad en Ecuador, y después el caso de El Salvador con el presidente Flores. Yo quiero escuchar sobre estos temas la opinión de don Guillermo Carán. Fíjate, yo creo que son planteamientos interesantes, pero que están dentro de la línea de lo importante, y a veces entre la urgencia y la importancia hay un trecho, ¿no? Abordar ahora mismo una reforma monetaria de ese tipo. Luego he escuchado usted hablar antes, y lo recuerdo, cuando usted decía que entre la urgencia y la importancia, a veces la urgencia no te da el tiempo para que te ocupes de lo importante. Claro. Bueno, para mí eso está pasando ahora. Ahora mismo nosotros estamos teniendo una urgencia fiscal. Si nos vamos a abordar la importancia monetaria, yo creo que puede producirse un desfase, un dislocamiento. Cuando usted habla de esa urgencia fiscal, ¿está hablando de cómo cubrir el déficit o de recaudar más? No, estoy hablando de cómo mejorar el gasto. La calidad del gasto. La calidad del gasto, de emprender una reforma del gasto para que active la economía, creando más producción, y creando más producción se tiene más empleo. Y creando producción y creando más empleo, la gente compra más y vende más. Y si hay más compra y hay más venta, como los impuestos se aplican a la compra y a las ventas, entonces hay un aumento de las recaudaciones. Eso por un lado. Pero por otro, ahora mismo el director de Impuestos Internos acaba de declarar que él prefiere no hablar, cuando hablan de la evasión, que él prefiere no hablar de evasión, sino de informalidad. Aquí tenemos una economía informal, una economía tan informal que, de acuerdo al Banco Central, el 57% de los empleos creados están en la categoría de informalidad. Si el 57% de los empleos creados son informales, bueno, los empleadores, las empresas, los establecimientos, son también informales. Entonces son evasores. Es decir, que es lo que también dice Víctor Canto, aquí no hay una presión tributaria del 14% como se dice. Lo que pasa es que hay una presión tributaria porque solo la mitad, si son informales, si el 57% es informal, significa que prácticamente la mitad de los agentes económicos no están pagando. No están cotizando. Y entonces son evasores, vamos a decirlo. Bueno, son evasores a veces por picardía, pero a veces fortuitos por la complicidad del sistema tributario. Es bueno que don Guillermo, por favor, le explique de una forma más llana a la gente, porque mucha gente no maneja estos términos económicos. Cuando hablamos de la informalidad de la economía, ¿en qué consiste una economía informal? Y expliquémoslo con un ejemplo de una empresa, por ejemplo. Bueno, una economía informal es una economía que básicamente tiene dos características fiscales. O sea, primero, que no paga impuestos, que no está inscrita en el sistema tributario y que no está inscrita en la seguridad social. Entonces son negocios que se manejan como si fueran negocios personales. Por un lado vemos cuando él dice que no está inscrita o registrada para el pago de los impuestos. Bueno, ahí está perjudicando directamente al Estado. Pero cuando él habla de la seguridad social, entonces también tenemos un problema con el empleado.
Y Claro. con la cobertura. Se está perjudicando al empleado porque el empleado terminará demandando servicios sociales al Estado. Pero permíteme Sí, señor. terminar, redondear un concepto que estaba explicando. Se pierde de vista que una forma de, bueno, primero para concluir el concepto, si solo la mitad de la economía paga, es como, voy a utilizar el símil de Víctor Canto, entonces tú tienes un burro que tiene la carga solamente lo saco por la mitad, entonces hay un desequilibrio, la otra mitad no tiene carga. Cuando tú pones una álgana, bueno, yo no sé si los urbanos, la sociedad urbana de hoy conoce lo que son las álganas, que son el aparejo que se le pone al burro o encima del aparejo, Como si fuera el baúl del carro, pero que va en un pero animal. que son de dos alas. Si tú, la mitad de la economía es solo la que paga, entonces tú tienes un desequilibrio. Y si la presión tributaria es 14% con el 50% informal, si todos pagáramos, entonces la presión tributaria pasaría a ser un 28%. Lo que quiere decir es que del 100% de los contribuyentes hay un 50% que no paga. contribuye, que no paga. Esa es la teoría de Víctor Canto y yo respaldo. Ahora, ¿qué pasa? Se está perdiendo de vista que una de las formas de aumentar las recaudaciones es precisamente corrigiendo esa evasión. Evasión que no es lo mismo que exención y que no es lo mismo que exoneración. Evasión es tú dejar de pagar un impuesto establecido. Exención es que tú no tienes que pagar, que no hay impuestos. Y exoneración es una concesión que te dan los poderes públicos. Pero se está perdiendo de vista que una forma de aumentar las recaudaciones es activando la ¿Y economía. cómo entran ahí en esa explicación que usted nos está dando de exención, de exoneración, los subsidios? Los subsidios es parte del gasto, o sea, es parte de la revisión del gasto. Como también es la burocracia. Y esos subsidios, en su opinión, don Guillermo, ¿distorsionan la economía o Sí, cuál es el efecto que usted entiende que yo tiene? creo que a la larga distorsiona la economía y el sistema político. Porque en primer lugar, los subsidios tienden a inhibir la capacidad de emprendimiento de la gente. Yo he propuesto en varias ocasiones que en lugar de tú darle 2, 3 o 4 mil pesos a cada familia durante 2 o 3 años, dáselo todo de golpe condicionado a que te monte un negocio, que te pone una empresa. Una microempresa. Entonces, el subsidio acostumbra a la gente a depender del Estado y eso crea un clientelismo político que a mi juicio distorsiona la democracia. Que fue utilizado durante las gestiones de gobierno pasadas. Correcto. Ahora, Hicieron uso y abuso de eso. volviendo al esquema, ¿qué pasa? Al esquema que quiero redondear. Si hay más producción, hay más empleo, hay más gente que compra y hay más empresas que vendan y en consecuencia hay más recaudaciones. Por eso yo creo... Estoy diciendo que si hay más circulante, se activa la economía y las empresas que están vendiendo pues están pagando impuestos. Mira, tú que has citado varias veces a Balaguer en la presentación, déjame hacer una anécdota. De los 12 años, que yo era un imberbe, ¿no? Un poquito más joven que como soy ahora. Qué bueno. Tú sabes que en esos 12 años se establecieron las leyes de incentivo industrial, agropecuaria, turística, etcétera. Yo era parte de un Zona grupo... Franca. Sí, Zona Franca, la industrial. Sí. Yo era parte de un grupo de trabajo como secretario porque apenas comenzaba. Cuando el presidente Balaguer proponía las leyes de incentivo, yo decía, pero bueno... ¿Qué edad tenía usted, don Guillermo, en esa época? No te lo puedo decir porque entonces los amigos van a sumar 50 años. Usted tendría menos de 30 años. Sí, 26, 27 años. No sumen, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía, pero es que entonces nos vamos a quedar sin ingresos para ejecutar las obras. ¿Y qué decía el presidente Balaguer? Es que eso activa la economía, genera empleo, genera producción. Si hay empleo y hay producción, hay más recaudaciones. Y efectivamente fue así. Las leyes de incentivo a todas las actividades económicas no mermaron las recaudaciones. Por eso pensaba y pienso todavía, y lo planteo para dejarlo sobre la mesa, aunque sea como un compás de espera, que hay una alternativa para enfrentar esta situación fiscal ahora, que es precisamente mejorar la calidad del gasto
y crear una mística nacional y una cultura de cooperación para eliminar la evasión fiscal. Hasta cierto punto, durante ese periodo que usted nos describió, de esos primeros 12 años del presidente Balaguer, se generaron mejores condiciones de vida para segmentos importantes de la población, supuesto, el nivel rural, urbana, pero yo ahora esto lo traigo a colación para oír su opinión al respecto de lo que dijo recientemente el expresidente Danilo Medina, que yo me quedé atónito, sorprendido, porque él dijo que el pueblo dominicano desalojó del poder al PLD porque se cansó del bienestar. Yo de verdad que me quedé perplejo, pero déjeme oír la opinión suya. No, indudablemente, yo diría que se le zafó la expresión, porque el ser humano, por definición, siempre quiere superarse. Yo recuerdo que cuando yo era muchacho, a veces en el baño yo pensaba, ay, cuando yo sea bachiller. Después pensaba, ay, cuando yo sea profesional, ya terminaré. Después me indujeron a hacer una maestría en planificación. Y lo más lejos que tenía es que yo iba a ser gobernador del Banco Central. Y bueno, por supuesto no me han faltado aspiraciones presidenciales. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso que él nos está diciendo? El deseo de superación. Y así permanentemente. Algunos que siempre quieren, algunos desmedidos quieren más, pero todo el mundo quiere Pero progresar. entonces, ¿cómo es que usted se cansa del bienestar? No, eso es imposible. Eso es filosóficamente. Presidente Medina, revísese. Filosóficamente es imposible cansarse del bienestar. Y creo que hay algo que debe ser internamente revisado por el presidente Medina. Bueno, yo voy más allá. Yo diría que debe de verlo un facultativo de la psicología o de la psiquiatría. Y excúseme, vamos a hacer una breve pausa. Y regresamos de nuevo con esta interesantísima entrevista con un hombre que ayer precisamente, cuando le comentaba a un amigo en Santiago que le iba a entrevistar, me dijo, no me lo pierdo porque siempre da muy buenas entrevistas. Y ese es el ingeniero don Guillermo Carán. Regresamos en breve. AFZ Profundo. El cumpleaños de Plaza Lama lo celebramos todos. Televisor LED Silo 32 pulgadas, Smart 14,495. Aire acondicionado Dimensions, Inverter 12,000 BTU, SIR 18, un año de garantía. 28,995. Ven a celebrar con nuestras ofertas de aniversario o realiza tus compras desde tu casa por nuestra página web www.plazalama.com. Oferta válida hasta el 31 de octubre 2021. Plaza Lama, la supertienda. AFZ Profundo. De vuelta en AFZ Profundo con el ingeniero don Guillermo Carán. Y estaba dándonos una idea de la visión amplia que él tiene del Estado y de la economía. Pero básicamente de lo que es el planteamiento de la reforma tributaria, de la reforma fiscal, de la calidad del gasto y de la reorientación de esos tres aspectos. Por favor. Yo quería insistir un poco en la incidencia de un buen gasto en la tributación y de un sistema tributario justo y equitativo en la tributación. Cuando hay muchos impuestos, cuando hay impuestos altos, la gente comienza a preguntarse, bueno, ¿por qué tantos impuestos? Y si sobre todo no se acompaña de un gasto en que se reciproca a la ciudadanía, a los agentes económicos, la reciprocidad de los servicios públicos que se financian con el gasto público. Él está hablando de la contraprestación. Correcto. Es decir, usted pagó impuestos, pero se lo devuelven en X servicio. Pero ¿qué pasa cuando la gente ve que el gasto no tiene calidad? Por ejemplo, si el transporte es complicado, si la energía hay apagones, si la calidad de educación es mala, si la calidad de los servicios de salud, del abastecimiento de agua, en fin, la recolección de basura, la seguridad ciudadana. Entonces, si no hay esa contraprestación de servicios, gracias por la palabra, de servicios
la gente se desestimula y dice, ¿para qué voy a caer? ¿Para qué voy a pagar? Y entonces cae en la informalidad, decide, digo, no voy a pagar nada, no voy a inscribir. Y sobre todo cuando hay la percepción, producto de la corrupción, de que usted está pagando impuestos para que se lo roben. Bueno, y sobre todo cuando hay también sistemas tributarios que son complicados. Entonces son muchas variables interconectadas. Por eso es importante la calidad del gasto. Por eso es importante que no siga habiendo un gasto público, un gasto corriente concentrado, consumiendo el 92% de las recaudaciones. Por eso es importante que sigamos con los niveles de inversión. Porque cuando tú tienes producción y cuando tú tienes inversión y cuando tienes un sistema tributario justo y equitativo, la gente paga con gusto. ¿Cuál fue la experiencia nuestra en la reforma fiscal del año 92? Óigase bien, en el año 92 se hizo la más trascendental de las reformas fiscales. Ahí no hubo un tiro ni una protesta. Y que se ha valorado muy positivamente. Correcto. En circunstancias que Juan Bosch criticaba al gobierno porque no tenía legalidad. La consigna de Bosch en el 92 que se vaya ya. Llevemos, y después se moderó y dijo, llevemos al gobierno a la legalidad. Sí. Bueno, o sea, que en medio de una... Sí, porque que se vaya ya fue en el 90. Y después vinieron... Pero en medio de una confrontación política, que no es la que existe hoy, porque nadie cuestiona a Abinader, ni nadie le está pidiendo a Abinader que se vaya, ni nadie le está diciendo que es ilegal. En medio de una confrontación política se llevó a cabo una reforma fiscal donde no hubo una protesta ni se disparó un tiro. Y fue muy exitoso. ¿Por qué tenerle tanto miedo? Si es una reforma fiscal bien hecha. Ahora, ¿cuál fue la característica de esa reforma fiscal? Primero, que estuvo acompañado de un gasto público que la gente veía que era útil, que no se consumía en burocracia ni en subsidios. Que se estaba devolviendo en bienes y servicios. Claro. Y segundo, que simplificamos el sistema tributario, se bajaron las tasas, incluso que muchas veces se cree que la reforma tributaria es únicamente para aumentar impuestos. No, la reforma tributaria tiene la posibilidad de rebajar impuestos, de eliminar. Yo pienso, por ejemplo, que un impuesto del 18% del ITEVI, del 17%, es un impuesto difícilmente computable por las empresas. Tú tienes que computar el 18% del establecimiento al comprador y luego la tributación, tiene que tener una máquina de calcular, en fin. Si tú establecieras un impuesto cómodo y justo, como el 10%, el diezmo viene de la Biblia, sería más fácil de calcular y eso mismo facilitaría... Pero así como dicen, don Guillermo, que la carga tributaria aquí es de un 14%, pero hay quienes dicen que al final lo que pagamos impuestos terminamos pagando sobre un 28%. Claro, porque hay un 50% que no paga. Entonces, todo está relacionado y pienso que estamos en una especie ahora mismo, después del discurso del presidente, de vacío, de que se necesita una respuesta, se necesita una propuesta para resolver esta situación fiscal, porque consumiendo en gasto corriente la totalidad de las recaudaciones, dejando de invertir, con aumento de deuda, que no es el más del 60, es casi la 2/3 parte del Producto Bruto. Imagínese usted. Nosotros tenemos que recomponer la fiscalidad. Hablando de un 70%. Sí, la fiscalidad dominicana para poder seguir brindando los servicios que demanda una población creciente, que además de que hay más población, contrario a como piensa el presidente Medina, siempre la población exige más, porque es parte de la naturaleza humana, don Guillermo, tratar de superarnos y de vivir mejor. Yo quiero ponerle un ejemplo, y lo voy a hacer con algo que yo sí estuve muy familiarizado durante el pasado reciente, el sector eléctrico. Bueno, aquí habemos un grupo de personas que pagamos la energía que otros consumen y no la pagan. Entonces, ahí lo podemos aplicar
al que paga impuestos, que es el 51%, y el 49% que no lo paga. Entonces, ese burro que decía él que va con una sárgana, va con un peso muy grande muerto de un lado y del otro un grupo de individuos que lo que hacen es beneficiarse de eso al margen del otro. Claro, hay que evitar que el burro se caiga. Y yo quiero... Eso significa, en términos nacionales, que el país colapse. Y yo quiero plantearle al ingeniero Carán, para oír de su experiencia y de su sapiencia, ¿qué opina él con otra gran carga que tiene el Estado Dominicano? Que es la creciente demanda de una población que no solamente es ilegal, sino que también está agravando la situación de los dominicanos muy seriamente, que es la presencia masiva de haitianos en el territorio nacional y de la invasión que nos están haciendo pacífica en vientre, es decir, las parturientas que vienen al país a dar a luz en los servicios de salud y en la maternidad de nuestra. Sí, antes de tocar ese tema, yo quisiera, tú citaste una cifra del Banco Central y me hiciste una pregunta que se quedó como se diluyó. Fíjate, la economía dominicana se está reanimando, está creciendo. Yo siempre he creído que el potencial de crecimiento de la economía de los dominicanos, la capacidad de emprendimiento de los dominicanos es tan elevada que a veces, a pesar de las políticas públicas, de las políticas gubernamentales, a pesar de los gobiernos, nosotros crecemos y mejoramos. Bueno, se está hablando de que vamos a crecer al final de este año sobre un 10%. Bueno, pero un 10% con relación al año pasado, que fue malo. Sí, muy malo. Cuando una persona flaca, delgada, aumenta 10 libras, se nota mucho que es lo que está pasando. Pero cuando una persona fornida, o gordita, o obesa, aumenta 10 libras, casi no significa nada en términos de porcentaje. Pero si tú lo comparas con el 2019, el crecimiento fue apenas un 3%. El 3% es equivalente al crecimiento de la población en 2 años. Estamos creciendo a un ritmo de un 1,5% anual. Es decir, que prácticamente en términos de producto per cápita... Ahí vuelvo y le uno eso que usted está diciendo a la última pregunta que le hice. Y ahí voy. Ese crecimiento del 1,5% es de lo que llevamos estadística y registro, y de esa masa y de esa población ilegal haitiana. Correcto. Ahí precisamente por eso quise hacer la introducción. Eso significa, en términos llanos, como se ha planteado, que prácticamente nosotros estamos viviendo el conjunto dominicano en las mismas condiciones económicas que hace 2 años. Nos hemos estancado. Ahora, el problema haitiano es muy complejo. Yo creo que por un lado, y siempre ha sido mal enfocado, y han sido mal enfocados con extremismos. O un grupo de personas que cree que es posible una barrera física, humana, un muro, frenarlo, olvidando que hay muchas actividades económicas que requieren de la mano de obra haitiana, porque los dominicanos por H o por R no la prefieren. Del corte de la caña, de la industria de la construcción, pero es bueno señalar, don Guillermo, que cuando esos balaceros venían bajo contratos, el que lo contrataba tenía que volverlo a poner en la frontera para repatriarlo, pero ahora no. Claro, ahora en actividades económicas más rentables, más estables, incluyendo la agricultura. Pero la otra versión es que Haití es un gran comprador de productos dominicanos. Bueno, el principal socio comercial. ¿Qué decía Joaquín Balaguer en su libro La Isla al Revés? La única solución que tiene para República Dominicana, que tiene el problema haitiano, es ayudarlo a que ellos crezcan y resuelvan sus problemas. No hay que evitar las soluciones drásticas como las barreras el otro lado de que vengan para acá con aquellos asentamientos. No, ayudemos a Haití a que Haití se desarrolle. Claro que para eso nosotros tenemos que ayudarnos nosotros mismos a desarrollarnos, y por eso quise comenzar contestar tu pregunta recordando que nosotros estamos en un nivel de estancamiento económico que prácticamente el Producto Bruto Interno por persona estará al cierre del año
al mismo nivel del año 2019, que es lo que se llama en economía el estancamiento económico. Bueno, oyendo lo que él nos está diciendo, tenemos que sacar algunas conclusiones. Primero, el Estado tiene que revisar fundamentalmente la política tributaria y lo que es el gasto, reorientarlo y darle una mejor calidad a ese gasto. Y por otro lado, tenemos que ver cómo nosotros vamos a afrontar la situación tan gravosa que tenemos y de qué manera incide también en los índices de delincuencia la presencia masiva de ciudadanos haitianos ilegales en territorio dominicano, que ya no solamente están concentrados en el cultivo, la siembra y el corte de la caña y la industria de la construcción, ya también están en el sector turístico y deambulan por todas nuestras ciudades en la venta de esa economía informal también, de cosas en los semáforos, en las esquinas, venduteros de todo tipo. Así es, y por supuesto contribuye a la informalidad. Por eso es necesario que adoptemos políticas de cooperación mutua para que podamos desarrollarlo. Por supuesto hay un prerequisito político que tiene que ser resuelto ante la situación actual haitiana, que prácticamente no hay un gobierno que gobierne, sino que está regida por bandas, y en esa circunstancia es muy difícil negociar. Pero fíjate una cosa, Haití camina sin presidente, más normal con sus ministros que lo que uno pudiera suponer. Porque cuando matan a Jovenel Moïse, a Moïse, casi al mismo tiempo, un ministro tomó una disposición en contra del comercio bilateral. Y eso me acuerda a mí una expresión que en una ocasión estuve en un seminario donde alguien decía, en los países subdesarrollados hay ministros que no tienen ministerios, en contraposición a los países desarrollados que tienen ministerio aunque no haya ministros. Entonces hay a veces nosotros nos engañamos con relación a la situación haitiana y el funcionamiento del gobierno haitiano. A veces oigo que Haití es un estado fallido, que es una nación fallida, pero los gobernantes haitianos, los ministros haitianos, a veces nos han puesto más exigencias hacia nuestros productos o hasta nuestras realidades que lo que nosotros le ponemos a ellos. A veces no, en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Incluso nos cierran la frontera para la exportación de ciertos productos que son de gran demanda allá, para favorecer a mafias que hay. Entonces, en la importación de esos productos. ¿Cuál es la conclusión? Que hay gobiernos que gobiernan aunque no hayan gobernantes. Sí, señor. Entonces, yo le voy a decir algo, y voy a decirle algo de un amigo del ingeniero Carán y mío, que fue presidente en Haití, que fue Leslie Manigat. Así es. Un intelectual, un hombre que fue catedrático de la Universidad de Columbia, de la Universidad de Sorbona, de otras altas casas de estudio, y llegó a gobernar en ese país. Y bueno, producto de un golpe de Estado, terminó aquí y tuvo que irse de nuevo al exilio. Y ese señor me dijo a mí, cuando llegó a territorio dominicano, que lo hospedamos en el Hotel Dominican Fiesta por instrucciones del presidente Balaguer, y el ingeniero Carlos Morales Troncoso me impartió a mí las instrucciones de ocuparnos de todas las necesidades básicas que él tenía, y su esposa Mirlanda y su hija. Y él me dijo a mí que él había sacado la conclusión de que su forma de pensar, su concepción de la política y de un Estado no era consona con la idiosincrasia del pueblo haitiano. Bueno, eso es algo entendible. Entendible porque usted está hablando de una población donde solamente un 10% ha tenido acceso a la formación académica y donde la mayoría de la gente son analfabetos, donde hablan diferentes dialectos del creol y de lenguas africanas que dieron origen a esa nacionalidad. Pero eso es de cara al país y a la República Dominicana. Es una de las cosas que primordialmente los dominicanos tenemos que enfocar y resolver. Y él decía
que la mejor forma es, como decía el presidente Balaguer, ayudarlo a resolver su problema en su territorio. Para que no tengan que venir. Ahora, por supuesto que esa percepción del presidente Manegate es casi universal. Yo mismo la creo de mí mismo. Sí, señor. Pero tenemos que diagnosticar adecuadamente la situación haitiana. A veces perdemos objetividad. En Haití, como ya te dije, hay una característica que se pierde de vista, que gobiernan aunque no haya gobernantes. Aquí hay gobernantes que no gobiernan, que es una situación totalmente distinta. Y no me refiero a este gobierno en particular, sino en general. Y en segundo lugar, en Haití hay una élite empresarial y profesional que está más activa que lo que uno supone y a veces actúan como subversivamente y se justifican, se mistifican, se victimizan para sacar provecho propio. Y más que subversivamente, digamos que subrepticiamente. Porque esa gente... Sí, es correcto. Sí. Es correcto el término subrepticio más que subvertir. Entonces, Mire, nosotros hicimos un programa la semana pasada con dos altos oficiales de muy alta graduación, el mayor general Guzmán Fermín y el mayor general Jaques López, que fue una persona que manejó la inteligencia del país por muchos años. Y el programa se titulaba Haití fuera de control. ¿Fuera de control por qué? Bueno, no hay una autoridad legítima, hay un gobierno muy débil, apenas funciona un porcentaje mínimo de los senadores haitianos, no hay el parlamento funcionando y ese país ha caído en manos de bandas sumamente peligrosas, con un alto nivel de delincuencia y de vinculación al narcotráfico, al secuestro, a toda una serie de violaciones de lo que son las convivencias pacíficas, normales, dentro del marco de la legalidad. Y ahí vemos, por ejemplo, el tema de esos 16 ciudadanos norteamericanos secuestrados, que no sabemos en qué parará esa situación. Bueno, yo creo que algo tiene que... ahí sí tiene que participar la comunidad internacional, porque ahí sí nosotros podemos hacer poco, porque tenemos, en términos de seguridad, tenemos nuestros propios problemas y creo que deben ser abordados. También quizás en otra ocasión podamos hablar de otro tipo de reformas que no sean las económicas fiscales, financieras fiscales, que es la que me parece que son las más urgentes ahora, porque lo fiscal viene siendo como la piedra angular, la espina dorsal de la economía y del sistema financiero nacional e internacional en que nos estamos desenvolviendo. Y siempre es mal percibido por la población cuando usted le habla del tema fiscal. Bueno, porque precisamente porque no hay contraprestación de servicios por parte del Estado, porque, insisto, en el año 92 el Partido Reformista y Joaquín Balaguer propiciaron una reforma fiscal que se implementó sin disparar un tiro y sin ninguna protesta, que son los temores que tanto el presidente Abinader como a veces de la oposición, porque el presidente Leonel Fernández también manifestó ese temor al objetar la viabilidad de la reforma fiscal. Entonces, pero en medio de esa situación y en medio de una falta de reconocimiento político del principal partido opositor en aquel tiempo, que lo era el PLD con Juan Bosch, Joaquín Balaguer implementó una reforma fiscal sin trauma. ¿Por qué? Porque había una calidad del gasto público reconocida por la ciudadanía, a veces con excesos críticos cuando nos decían varilla y cemento, por ejemplo, y porque el sistema tributario se simplificó en lugar de complicarlo. Necesariamente vamos a tener que hacer otro programa con don Guillermo para que sigamos hablando y nos siga hasta de una forma didáctica explicándonos la situación. ¿Qué pasa? Que mucha gente recuerda lo que pasó aquí en el 1984 con la reforma fiscal que implementó y llevó a cabo el doctor Jorge Blanco. Nos fuimos de Semana Santa, al regreso vino el paquetazo
y hubo la implosión social que hubo. Y comenzaron las protestas, fueron reprimidas y terminamos con más de 100 muertos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos infinitamente la presencia de don Guillermo Carán y esperamos que podamos contar próximamente en un futuro cercano con otra entrevista para que continuemos viendo esto y hablemos de lo que él ha planteado, que es la otra reforma. Muchas gracias. El programa AFZ Profundo ha llegado a su término en esta edición de este domingo. Nos veremos el próximo domingo, como de costumbre, por los canales 24 y 69, por el canal 45 y 1045 de BIS TV y también por la 95.7 FM Radio. Ahí estamos, en horarios de 10 de la mañana y de 12 del día. Y martes y jueves repetimos en el canal 45 y el 1045 de BIS TV, nuestra matriz. Muchas gracias.